Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Maneta Turian y bueno, como se comentó, mi proyecto de investigación es hermenéutica de la subjetividad. En los últimos años y sobre todo con el estudio de maestría y de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona también, estoy investigando el concepto de sujeto, el concepto de sujeto y el concepto de subjetividad. En realidad, ver cómo se construye esta noción en la historia, desde la filosofía, desde los cambios políticos, y cómo va experimentando, digamos, una transfiguración, un cambio a medida que va avanzando el tiempo, hasta llegar a situaciones, digamos, como más extremas del pensamiento posmoderno, como es el posthumanismo. A mí siempre me gusta comenzar por esta imagen, porque en realidad vemos, bueno, la primera es el nacimiento de Venus, de Botticelli, la segunda es un fenómeno estético posthumano, que se llama salvia, y esta comparativa de dos imágenes nos hablan de dos formas de comprender el mundo, el ser humano, el cuerpo, la mujer, la subjetividad, totalmente diferentes, ¿no? Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué es todo lo que debe haber pasado o nos debe haber pasado para que pasemos de una concepción a la otra? Yo de hecho comienzo mi investigación con esta frase que hace alusión un poco al texto de Marx, ¿no? Que hay un fantasma que recorre la posmodernidad, que es el fantasma del sujeto, porque en realidad casi todo el pensamiento filosófico de los últimos 400 años gira en torno a la idea de sujeto. Por un lado tenemos pensamientos que creen justamente en la ilusoriedad, en la falsedad, en la construcción, en la impotencia del sujeto, y por otro lado pensamientos de la autonomía, de la libertad, del poder, de la crítica, ¿no? Del sujeto. Pero de un modo u otro hablamos de un concepto de subjetividad. El concepto sujeto ya de por sí es un término bastante problemático también, porque el propio término sujeto alude, por un lado, ya lo vamos a ver, pero como una noción filosófica del entendimiento del ser humano, y por otro lado, uno cuando dice sujeto es algo que está sujeto, ¿no? Sujetado, decía Michel Foucault, refiriéndose justamente a una crítica a este modo de entender la subjetividad. Y por otro lado, subjetividad, por un lado, también responde a un modo de entender al ser humano que se da sobre todo con el advenimiento del mundo moderno, pero al mismo tiempo subjetividad es algo que en el día a día utilizamos como un sinónimo de particularidad, ¿no? Como eso que no es universal, que no es global, que no puede ser aplicable a todas las cosas, como que responde a lo más íntimo de un individuo, ¿no? Entonces, ya de por sí es un término problemático, porque responde, digamos, a dos nociones, si se quiere, incluso totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de sujeto, hablamos del concepto en mayúscula, ¿no? Es un término que viene del latín, sujeto viene de subjectum, que es el pasado participio de subicere, sub es aquello que está por debajo en el fundamento, y hacer es lo eyectado, lo arrojado, lo tirado, esto es entonces el fundamento de lo que existe, de lo arrojado. Era lo que Aristóteles llamaba hipokeimenon, pero que ahora con la modernidad va a tomar la forma del ser humano. Con Descartes empieza a tomar su equivalencia con el yo. Es decir, ese fundamento en un mundo de cosas cambiantes, que para Aristóteles era el hipokeimenon, que para todo lo que es la tradición medieval era Dios, ahora con la modernidad va a empezar a ser el ser humano. El ser humano, y más específicamente, sobre todo con la filosofía cartesiana, su yo va a ser el fundamento de todo lo que existe. Esto obviamente inaugura toda una filosofía en torno al sujeto, que se conoce como metafísica de la subjetividad, que partimos de la filosofía cartesiana, con Kant se desarrolla este concepto y tiene su momento culmine en Hegel. Y esto inaugura una forma de entender el sujeto que es, bueno, justamente sobre todo con los eventos políticos de la época, ¿no? Digamos, la revolución científica, la revolución de la imprenta, la revolución francesa, es un modo que tiene el ser humano ahora de estar en el mundo ya como fundamento, como autonomía, como quien toma las riendas de su propia historia, como quien decide cómo va a avanzar la historia. Digamos, de hecho, cuando hablamos de sujeto, que suena como un concepto abstracto, o mismo cuando hablamos de modernidad, hablamos de toda una serie de acontecimientos que vienen a generar una nueva época. Hablamos de la Reforma Protestante, de la Revolución Científica, la Revolución de la Imprenta, hablamos del advenimiento del capitalismo, ¿sí? La Ilustración, la Revolución Francesa. Todos estos eventos empiezan a marcar una forma distinta que tiene el ser humano de estar en el mundo, y eso es justamente como fundamento y eso es como sujeto. Um,
Esta imagen, que es el hombre de Vitruvio de Da Vinci, es como la imagen emblemática, ¿no?, de esta forma de entender el ser humano. Es un ser humano europeo, hombre, ¿no?, que está en el centro de esta figura geométrica, es un cuerpo que Da Vinci justamente, digamos, lo representa utilizando los conceptos de Vitruvio, y es un cuerpo que entiende la arquitectura de su propio cuerpo, ¿no? Es la arquitectura matemática del universo, podríamos decir, ¿no? Y el ser humano se encuentra ahí representado justamente con esa estructura, ¿no?, que es una estructura también de la matemática sagrada del universo. Y esta imagen va a ser además muy criticada más adelante, sobre todo por los paradigmas contemporáneos, ¿no?, postcolonialistas, ecologistas, feministas, etcétera, porque digamos, supuestamente representa como una forma muy acotada de la subjetividad. Todo el entendimiento que dijimos del ser humano como sujeto, y como justamente mencionamos, pertenece a una época que llamamos modernidad, ¿no? Pero una vez que la propia modernidad, y esto hay, digamos, muchos debates en cuándo termina la modernidad, cuándo comienza la posmodernidad, pero cuando se empiezan a percibir como los primeros síntomas del resquebrajamiento de este paradigma, es ahí cuando empezamos a hablar ya casi como del final de la modernidad. Por ejemplo, a lo mejor lo conocen, pero en la Escuela de la Sospecha, con Freud, con Marx, con Nietzsche, van a ser, por ejemplo, distintos paradigmas que surgen a finales de 1800 que empiezan a poner en crisis esta gran categoría de razón o esta gran categoría de sujeto, ¿sí? Porque se empieza a revisar el proyecto de la modernidad, se empieza a asociar modernidad con terror. Más adelante se va a asociar Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial con modernidad. Entonces, todas estas patologías que van experimentando, digamos, el avance y digamos, la decadencia de la propia modernidad, va a sufrir como una revisión muy crítica. Entonces el siglo XX ya se inaugura, digamos, básicamente con toda una tradición de pensamiento y toda una tradición filosófica que viene a repensar estas categorías. Se repiensa la categoría de sujeto, se repiensa la categoría de la razón, y más adelante, bueno, ya lo veremos, pero con el posthumanismo se revisa la categoría de lo humano. O sea, lo humano, que es algo tan intrínseco, tan básico, no tan fundamental, se empieza a poner en crisis. Básicamente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, empiezan a surgir muchísimos movimientos, postcolonialismo, la tercera ola del feminismo también, la segunda, etcétera, postcolonialismo, movimientos indigenistas, movimientos de las minorías sexuales, todos estos movimientos como lo otro de la razón, lo otro de ese sujeto, de ese hombre de Vitruvio que vimos al principio, van a empezar a tomar relevo. Sobre todo en la década de los 60, de los 70, esto va a tener mucho auge. Y en la misma época tenemos también la revolución cibernética, revolución tecnológica, que inaugura también otra forma de entender al ser humano, porque digamos, si empezamos a percibir el mundo desde una forma informática, tecnológica, cibernética, cambia también el modo que tenemos de percibir al ser humano. Y de hecho, y esto como pequeño comentario, pero cuando Turing lleva a cabo el test de Turing y ya hay una máquina que está replicando el pensamiento humano, eso que es el pensamiento, eso que es la razón, que era algo hasta entonces únicamente exclusivo del ser humano, ya empieza a ponerse en crisis, porque si ya hay una máquina que está replicando esa tarea, entonces, ¿dónde está la singularidad del ser humano, no? Entonces, como vemos, desde todos los frentes hay una puesta en crisis de lo que eran no solo las grandes narrativas de la modernidad, sino también los ideales, los valores que habían hasta entonces también, digamos, regido este paradigma moderno. Y así entramos a lo que se conoce como posthumanismo. No sé si conocen el término, muchas veces se confunde erróneamente con transhumanismo, que en ciertas cuestiones está relacionado, pero no. El posthumanismo es un movimiento que surge justamente en esta encrucijada entre la filosofía, las humanidades, la tecnología, la cibernética y demás. De hecho, la primera vez que se utiliza el término es en el año 77 por Ilham Hassad, y es una continuación del postestructuralismo, ¿sí?, que era lo que se conocía en su momento también como antihumanismo. Se van a continuar estas ideas antihumanistas
y digamos, el objetivo final que tiene básicamente el posthumanismo es superar el humanismo original, superar esa concepción de sujeto de la cual hablamos anteriormente, que entiende justamente a un ser humano como fundamento de todas las cosas. El posthumanismo justamente plantea un mundo, el fin de este mundo, ¿sí? Centrado en el ser humano, y es un pensamiento que es muy funcional a todos esos pensamientos de lo otro que mencionamos anteriormente, ¿sí? Como el feminismo, el ecologismo, el postcolonialismo y demás, porque todos ellos tienen eso en común, de centrar esa figura, digamos, central que había tenido el ser humano hasta entonces. Si analizamos algunos fragmentos también de escritores posthumanistas, por ejemplo, Rosy Braidotti, ella dice: ser humano hoy es un concepto en discusión, de hecho no estoy segura de que haya consenso a la hora de definir qué significa ser un ser humano. El ser humano nunca ha sido un concepto neutro ni inclusivo. Fíjense, ¿no? Digamos, lo humano, que es algo como decíamos, tan intrínseco, tan fundamental, empieza incluso a ser visto como una norma, van a decir ellos como un falso universal, de hecho más específicamente, como un invento del siglo XVIII. O sea, el concepto de lo humano se creó en un momento histórico particular. Continúa Braidotti, esto es en uno de sus libros más famosos, que es The Posthuman, dice: lo humano es una convención normativa, que no lo convierte en algo intrínsecamente negativo, digamos, totalmente regulatorio y por lo tanto instrumental para las prácticas de exclusión y discriminación. La norma humana es sinónimo de normalidad, normatividad y norma. Básicamente es poner en crítica esto que decíamos, ¿no? La figura del ser humano como una categoría central. Y se va a empezar a ver eso negativo del ser humano, o sea, esa diferencia del ser humano, se va a empezar a ver como el fundamento para la discriminación, la exclusión, ¿no? La destrucción de la naturaleza, la destrucción de lo otro, y entre otras cuestiones. Hay una lectura claramente, por si no queda claro, parcial de la modernidad. Sí, hay una lectura simplificada de la modernidad, como diría Habermas ya en el siglo XX, y hay una lectura, bueno, simplificada, reducida, que únicamente, o sea, esta crítica del sujeto va un poco de la mano, si recuerdan, la crítica de la razón instrumental, o sea, esto de entender a la razón únicamente como instrumental, por ende, todo proyecto que se basa en la razón es un proyecto que debe ser criticado. Pero esto es justamente como decía Habermas, ¿no? En el discurso filosófico de la modernidad, es una lectura limitada, es una lectura simplificada de la modernidad. Otro fragmento también de Robert Pepperell, que es uno de los escritores posthumanistas también, dice: bueno, en fin, es el fin de un universo centrado en el hombre, o para decirlo menos falocéntricamente, un universo centrado en lo humano. Se trata del fin del humanismo, de esa creencia largamente sostenida en la infalibilidad del poder de lo humano y en la arrogante creencia de nuestra superioridad y singularidad. Y básicamente, si nosotros pudiéramos como entender, bueno, cuál es este nuevo sujeto que proponen, cómo es esta nueva subjetividad, si no es la subjetividad moderna, si no es aquella que viene, digamos, dada desde los ideales de la ilustración y demás, ¿cómo es esa subjetividad que plantean? Básicamente hay como un concepto que es bastante recurrente cuando los posthumanistas hablan de subjetividad, que es esta idea como de diluir los límites de y los límites entre. Básicamente, diluir los límites del ser humano y por ende los límites entre el ser humano y otras especies. ¿Sí? Digamos, básicamente hay como un proceso de homogeneización ontológica en donde se van a empezar a diluir las diferencias. Y esto ya lo vemos, digamos, con, por ejemplo, el concepto de los cyborg, ¿no? Que ya, digamos, no hay distinción entre lo artificial y lo natural, el cuerpo y la máquina, lo orgánico y lo inorgánico. Hay un trabajo de dilución de los límites, ¿sí? Hay que abolir los límites porque estos son justamente los que le dan, y sobre todo al ser humano, ¿no? Como una definición, una distinción, una exclusividad, van a decir ellos. Otra instancia también de este nuevo tipo de entender la subjetividad es la disolución del yo. Muchos posthumanistas van a criticar la idea del yo. El yo va a empezar a ser visto como, dice Braidotti, por ejemplo, un hábito. O sea, el yo es un hábito, es casi, podríamos decir, un constructo de lo social, de nuestra vida social, pero no tiene ninguna particularidad. De hecho, Braidotti, por ejemplo, va a decir: incluso la vida que está en mí no pertenece a mí, no responde a mi nombre.
¿sí? Se empieza a producir incluso una despersonalización de la vida. Entonces, este nuevo sujeto que se va a plantear, y en términos de justamente los autores posthumanistas, es un sujeto como nómade. Lo nómade es algo que va migrando constantemente, es algo que cambia todo el tiempo, ¿no? La idea de lo trans es una idea muy atractiva para lo posthumano porque está constantemente siendo, está constantemente en un proceso de devenir, está constantemente transformándose en algo. El yo o el sujeto es un proyecto inacabado, que se hace constantemente, ¿no? Con la experimentación y demás. Y en general vamos a ver modos transpersonales, impersonales, colectivos del yo. Es decir, ese yo como algo concreto, definido, personal, es un yo que ya no tiene lugar para este tipo de pensamiento. Y pensemos, y esto, bueno, o sea, como para invitar a pensar, pero en todas las problemáticas, incluso bioéticas, políticas, que se pueden generar cuando uno empieza a concebir al ser humano ya, digamos, totalmente desprotegido, ¿no? Por ese yo y esa singularidad, por ejemplo, que hasta entonces era como un velo, ¿no? Que identifica la singularidad de un sujeto. El otro elemento de la subjetividad posthumana es la informatización. Como dijimos, el posthumanismo se va a nutrir mucho de los elementos de la revolución científica, tecnocientífica, informática. O sea, como dijimos, hay una concepción del orgánico en general como información, o sea, desde la mente humana hasta los animales, hasta el ser humano, o en general la conciencia, todo se va a empezar a percibir como materia informática, como procesos informáticos. Entonces, justamente hay en ese proceso de informatización del ser humano también un proceso de deshumanización, porque si ya empezamos a percibir al ser humano no como un ser humano y con todo, como dijimos, no con su yo natural, con sus derechos naturales y demás, sino como un cúmulo de información, ya no lo estamos viendo con esa singularidad con la que por lo menos hasta el pensamiento moderno se había enmarcado. Con toda la problemática del Big Data, ¿no? Con todo, digamos, ya de por sí con todo el paradigma de Big Data y con todo este uso mercantil, ¿no? De la información empieza a ser capital mercantil para este sistema, más esta configuración de lo que se conoce como capitalismo de vigilancia, que es un término que trae Shoshana Zuboff, generamos también un contexto propicio en donde, por un lado, si ya empezamos a tener un entendimiento informático del ser humano y por ende tenemos todo un sistema económico, digital, político, ¿no? Que viene trabajando esta idea, que se nutre de esta idea y que hace de ella un capital informático, tenemos realmente digamos, un peligro de despersonalización y de deshumanización del ser humano. Veamos algunos fragmentos, ¿no? De cómo definen el cuerpo, la subjetividad en cuanto a información, diversos autores posthumanistas. Por ejemplo, dice Hales, dice, el sujeto posthumano es una amalgama, es una colección de componentes heterogéneos, una entidad material informática cuyos límites experimentan una construcción y una reconstrucción continuas. O sea, fíjense, el ser humano es una amalgama, o sea, ya no pierde, digamos, esa cualidad como determinada, ¿no? Que tenía antes. Por otro lado, dice, es un sistema de información múltiple, de almacenamiento de información, no se distingue de los agentes artificiales ni de los otros entes porque no es más que una composición tecno-biofísico-social. O sea, fíjense, el cuerpo es una composición tecno-biofísico-social. O sea, ya no hablamos de humanos, hablamos de composición que podría ser una máquina, por ejemplo, ¿no? De hecho, como decíamos, la transexualidad se convierte en un topos posthumano dominante. Y otra definición de Donna Haraway, el posthumano no es un individuo singular o definido, sino más bien uno que puede convertirse o encarnar identidades diferentes. Varios fenómenos también en nuestra cultura contemporánea vienen a acompañar todo esto que dijimos en la práctica. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama Quantified Self, o sea, ser cuantificado. Es un movimiento que surgió hace unas décadas y que básicamente busca el autoconocimiento a través de números. O sea, es gente que se nutre de todo un despliegue tecnológico, ¿no? Contar pulsaciones, contar latidos, ¿no? Como informatizar el propio metabolismo y hacen de esto un movimiento, ¿no? Porque la información se ve como una fuente objetiva de conocimiento y de datos.
Tenemos obviamente tecnologías que vienen a acompañar este tipo de pensamiento. La primera imagen es el Nike Fuel Band, que bueno, es una pulsera que uno lleva todo el día y que básicamente cuantifica la información cardíaca, ¿no? Vascular, etcétera, etcétera. Y la segunda imagen es un artefacto que se pone debajo de la almohada y que, digamos, cuantifica la información cuando uno duerme, digamos, los ciclos digamos, del sueño y demás, entre otras cuestiones. Y bueno, sin olvidar, digamos, que estas tecnologías no son objetivas, sino que fueron creadas en un momento particular, por personas particulares, en un lugar particular, con intereses particulares, ¿sí? Y toda esta información está disponible no solamente para nosotros, sino también para quienes crean estas tecnologías, ¿no? Esta es también una representación que ha hecho creo que en el siglo pasado ya, Natalia Vita-More, de lo que sería el cuerpo posthumano. Y no sé si se llega a ver, pero básicamente es como el cuerpo humano, pero hay como un desglose informático. Por ejemplo, tal gadget, tal device, tal capa, ¿sí? Es como eso que decíamos de lo tecnobiofísico-social, ¿no? El cuerpo humano es entonces como casi como un aparato, ¿no? Que está desglosado como en todas sus capas matéricas, podríamos decir, ¿no? Y este es un proyecto que se llama 2045 Initiative. Es básicamente la idea de llegar, creo que en el 2045 justamente, a la idea de tener un holograma. O sea, de llegar finalmente a tener una réplica de nosotros en versión holográfica, y bueno, se trabajan como todos los milestones, ¿no? O sea, todos los objetivos de cómo va a ir avanzando, digamos, esta nueva como concepción del cuerpo. Hay una transfusión, por ejemplo, de la conciencia, un aparato, y así sucesivamente, hasta, bueno, llegar a la totalidad del holograma. Y la tercera instancia de la concepción de la subjetividad desde el punto de vista posthumanista es justamente la disolución de la dialéctica entre sujeto, otro, naturaleza, objeto y demás. Como justamente se niega la distinción, la diferencia del sujeto como categoría negativa, digamos, hay que negar a toda costa cualquier tipo de diferencia. Entonces, estas dialécticas, ¿no? Que ya se habían dado sobre todo con la modernidad, sujeto-objeto, sujeto-mundo, sujeto-naturaleza, tienen que diluirse porque siguen sustentando, digamos, este mundo, ¿no? Centrado en el ser humano. Y en realidad, en líneas generales, el posthumanismo es como una crisis de límites al final, ¿no? Ya de por sí vemos cómo el capitalismo borra la diferencia entre el ser humano y la mercancía, el feminismo intenta borrar la diferencia entre el hombre y la mujer, el transhumanismo intenta borrar la diferencia entre el ser humano y la máquina. Digamos, en todos los órdenes hay como una puesta en crisis de los límites. La globalización es la ausencia de límites, ¿no? Porque lo engloba todo, lo lleva todo en sí. Entonces, si nosotros empezamos a concebir un sujeto que no tiene límites, un sujeto que está totalmente expuesto, ¿no? Diluido con el afuera, empezamos realmente a perder el concepto de sujeto. Sin un límite no hay una distinción entre el yo, entre el otro, entre lo privado y lo público, entre el adentro y el afuera. Sin límites desaparece el ser humano. Acá vemos algunos otros ejemplos desde la estética, formas de concebir el cuerpo, ¿no? Formas totalmente abiertas, expuestas, cuerpos totalmente diluidos, ¿no? Cuerpos que no responden a la metafísica, ni a la biología, ni a la anatomía, ni a la belleza, ni a la estética, cuerpos sin límites, ¿no? Que están metafísicamente muertos y por eso se pueden volver cualquier cosa. Entonces, como para cerrar, los proyectos transhumanistas también no son el único futuro posible, no son el único modo de concebir la subjetividad para nuestro futuro. Entonces, son proyectos que tienen que ser revisados. Son proyectos que ponen en crisis realmente lo que hasta entonces entendíamos como sujeto y como subjetividad. Esto, digamos, en el marco de mi propia investigación, yo estoy trabajando justamente en los prolegómenos de toda filosofía futura que se quiera presentar como teoría del sujeto. Es un título que hace alusión a la obra de Kant, Prolegómenos a toda metafísica futura que quiera presentarse como ciencia, y básicamente es justamente, ¿no?
releer el proyecto moderno, tomar los elementos del proyecto moderno que nos sirven hoy en día, ¿no? Que estén, digamos, a la altura de las épocas complejas, tecnológicas que vivimos, y poder formular una nueva teoría del sujeto que justamente plantee al ser humano como sujeto creativo, dialéctico, autónomo, crítico, entre otras cuestiones. ¿Por qué es importante volver digamos, preguntarse sobre la subjetividad, investigar sobre subjetividad? Primeramente, justamente porque, digamos, el sujeto o la subjetividad es ese espacio a través del cual nosotros hacemos intercambios con el mundo. La subjetividad es ese lugar desde donde pensamos el mundo, desde donde transformamos el mundo. La subjetividad es esa energía, ese motor que activa los procesos sociales, que mueve la historia. Y el sujeto es justamente pensado como fundamento, como crítica, como autonomía, como libertad, y hoy más que nunca tenemos que volver a delimitar qué es justamente un sujeto. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que les haya interesado, y bueno, buenos días, gracias.